Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. Hoy tenemos nuevamente una entrevista inspiradora dentro del ciclo de entrevistas inspiradoras del programa Cara a Cara, del que orgullosamente he formado parte y he asistido de la mano y del corazón de Rosalie Orens. Hoy tendremos la oportunidad de compartir escenario con una mujer inspiradora, una mujer que tiene una historia de superación y una mujer que hoy viene a compartirnos cuál ha sido ese elixir que ella ha adquirido para ahora comunicar y para ahora transmitir todos estos hallazgos. Así, alegría. Hola, Hola, hola Miriam. ¿cómo Qué bien, estamos? te estaba escuchando y has dicho la palabra elixir que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Excelente. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y ahora conmigo, con la comunidad, para llevar este mensaje de inspiración, este mensaje de superación y permitirme ahora sí que te presente. Nuestra invitada de hoy es una mujer que destila superación. Ella está especializada en la gestión y la liberación emocional. De hecho, ella utiliza una terapia de desbloqueo integral llamada SAMA 1.0. También trabaja con la medicina del perdón y sobre todo es una experta en cómo activar esa brújula interior cuando en ocasiones nos perdemos, no encontramos el rumbo. Siempre contar con una brújula es esencial. Así que quiero hoy daros la bienvenida y daros, pues ahora sí, la presentación de Mónica San Martín. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Menuda presentación. Así una se siente, vamos, en la gloria con esa Claro, presentación. pues es que cuando hemos hecho, Mónica, este viaje que yo lo llamo de la heroína, ¿verdad? Este viaje de la superación, de atravesar un momento donde hemos conectado realmente con un momento de breakdown, un momento de mucho bajón emocional, donde no sabíamos, ¿no? ¿Qué pasaba cuando hemos transitado eso y hemos adquirido justamente las herramientas que nos han ayudado a la transformación? Ahora, después del tiempo, venimos justamente con ese elixir. Por tanto, para mí es un orgullo darte la bienvenida porque eres una mujer que ha superado esos miedos, esas inseguridades y que hoy puedes dar testimonio de ello. Y así es como ayudamos a las personas cuando nosotras mismas también hemos hecho ese proceso y ese viaje. Así que, bueno, estoy emocionada. Además, ahora contaremos mucho en la entrevista, pero sobre todo yo quiero saber cómo fue para ti ese descubrimiento de que estabas perdida. ¿Cómo fue ese momento en el que tú dijiste, aquí hay una oportunidad para mí, porque o transformo esto o estoy sumida pues en ese bucle, en esa cueva o en esa oscuridad del alma, ¿no? Del pozo, que también se dice, para decir, no puedo seguir así. ¿Cómo fue para ti? Buah, pues para mí fue eso, sentirme tal cual, totalmente perdida, sola, abandonada, desbordada, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir. Para mí ese momento fue la maternidad. Fue cuando nació mi primera hija. Yo no tenía ni idea de niños. Sí que tenía sobrinos, sobrinos ya mayores, a los que yo había criado de alguna manera, pero bueno, digamos que en esos momentos lo que se supone que había que hacer con ellos funcionaba. Y de repente apareció mi hija y yo dije, pues bueno, voy a hacer lo mismo. Y no funcionaba. Y claro, mi madre, mis hermanas, que eran expertas porque ya habían pasado por ahí, pues me daban los consejos que según ellas eran los apropiados, ¿no? Para ese momento. Y no me funcionaba.
Entonces, claro, de repente era como, o que estoy haciendo mal, yo no estoy bien, esto está fallando, ¿no? Nada de lo que me cuentan sirve. Entonces, claro, con las hormonas revueltas, con de repente una criatura que te exige el 300% de algo que no sabes dar, porque nadie nos enseña esa faceta, ¿no? Claro. Vamos a la universidad, aprendemos, hacemos 1000 cursos y cuando vamos a ser madres, ahí te encuentras y de repente dices, ¿y ahora qué hago yo con mi vida, no? Y yo tuve la suerte, ahora lo veo como una suerte, en aquel momento no lo viví así, de tener una hija súper intensa, porque hay niños que, bueno, pues se adaptan a lo que hay y es todo fácil con ellos. Con la mía no era fácil, era todo muy difícil. No dormía, no comía, no la podía dejar en ningún sitio, todo el tiempo en brazos. Y claro, yo no sabía qué hacer. Cuanto más intentaba lo que las personas me decían que hiciera, la gente de mi alrededor, de mi entorno, peor iba todo. Claro, el agotamiento era mayúsculo, se unía el agotamiento que teníamos, el eso, las hormonas, y una sensación de ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Esto no puede ser. Muy mal, muy desesperante, la verdad. Los primeros meses fueron duros, muy duros, muy duros. Mucha frustración, ¿no? Nos transmitías también en esa entrevista de tu cara a cara de cómo era esa Mónica hace justamente 15 años a la Mónica del año pasado, que fue cuando hiciste el programa Cara a Cara. Y realmente estabas sumida en una ansiedad mayúscula, o sea, era una duda constante de quién eras tú, de cómo proveer la mejor responsabilidad y decías justo que vivías mucho en la mente. ¿Qué problemas encuentras ahora que eres terapeuta, que ahora acompañas con este método integral, Sama, y cuando las personas viven en la mente y no viven en el corazón? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos muy desconectadas de esta parte del corazón, de la intuición? Sí, algo que me pasaba en mí, ¿no? Yo desde la mente, digamos que absorbes la información, la coges y es como un manual. Si a mí me dicen que siga estas pautas, esto tiene que funcionar, ¿no? La mente lógica dice de A a B y no hay otra cosa. Entonces, cuando funcionas de ahí, es un comportamiento un poco rígido, ¿no? No te dejas lugar a que pasen cosas, a la flexibilidad, a fluir y así no funcionan. Así hay cosas que pueden ser, algunas muy poquitas, que sí que necesitan un proceso mental, ¿no? Pero la mayoría de las cosas necesitan que nos adaptemos a lo que hay. En el caso de los hijos se ve muy bien. Tú puedes tener varios hijos y con unos te funcionan unas cosas y con otros no. ¿Por qué? Porque no es algo exacto, no es una ciencia matemática, ¿no? Con cada uno tienes que adaptarte a la situación, de cómo estás tú en ese momento, de cómo es el niño, de cómo es la situación, de cómo es el mundo incluso, ¿no? Todo nos afecta. Entonces, cuando actúas desde la mente, no es así. Yo me encuentro eso con personas súper rígidas mentales que les dices, vamos a pensar que las cosas pueden ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es como de alguna manera una necesidad de control que crees que la mente te da ese control, ¿no? Que no es verdad. Porque, bueno, ya hemos descubierto todos que no se pueden controlar muchas cosas. Entonces, cuando actúas desde la mente y pierdes ese control, pues te sientes totalmente desbordado y perdido. Sin embargo, cuando te dejas fluir, cuando vas acompañándote por el ritmo que te marca la vida, cuando te vas abriendo, ¿no? a lo que sucede, eso no quiere decir aceptar todo lo que venga y resignarse, ¿no? Sino, a ver, ahora tengo esto, ¿qué hago con ello? Pero no, tampoco resistirte, desde la mente te resistes, Claro. te resistes, y lo que resiste, persiste, queda ahí. Sin embargo, cuando dices, vale, esto no me gusta, pero es lo que tengo en este momento y no puedo cambiarlo, ¿qué hago para cogerlo, para cambiarlo? ¿Hasta dónde puedo hacer? Entonces todo cambia porque es así como tiene que ser, ¿no? Desde aquí, desde el corazón, desde la intuición. Ese es el que nos da las Sí, verdaderas porque respuestas. Perdona. la respuesta del corazón justamente y es como necesario también una pausa. Eh, Mónica, Estoy muy porque a bien. veces estamos en ese piloto automático viviendo una vida que a lo mejor no ha sucedido todavía nada, pero estamos como alimentando justo con esos pensamientos. Entonces se requiere como mucha conciencia también como para decir, a ver, ¿esto quién me lo está diciendo? ¿La sociedad? ¿Mi familia?
o cómo yo lo siento, ¿no? Tú decías mucho en esa entrevista cómo estabas muy desconectada justamente de sentirte, de dónde estaba la emoción, de hacer caso a esa voz interna como madre, porque es verdad que pues, cuando yo no soy madre, bueno, sí, de un bebé literario, bien, pero así de un ser humano, no. Entonces yo no sé cómo es el proceso, pero entiendo que hay que conectar mucho con esa intuición tuya propia, porque al final somos mamíferas, ¿no? Y es algo como muy eh, orgánico. A veces cuando queremos encasillar todo, estamos como fuera de lo natural. Y lo natural es que cuando el bebé llora, pues ahí tú lo sostienes, lo contienes, lo arrullas, lo apapachas. Y eso ya genera en sí esa liberación de la oxitocina. Y eso también entra como en ese lugar de la calma. ¿No? Decías, ¿cómo te hace sentir, verdad? Lo decías, portar a tu niña. ¿Cómo te hace sentir escucharla? Claro, porque nos desconectamos del sentir. Claro. Sí, tal cual, ¿no? Cuando actúas desde la mente, todo eso lo pierdes, no está ahí. Cuando vivimos desde la mente, vivimos desde la preocupación. Y preocuparse es ocuparse antes de tiempo. O sea, te estás preocupando por cosas que no sabes si van a ocurrir. En vez de ocuparte de lo que tienes en el momento, de decir, a ver, yo cojo esto y veo a ver qué puedo hacer con ello. Entonces es cuando funciona. Pero no puedo ocuparme de lo que va a pasar mañana, que no tengo ni idea de lo que va a pasar, ¿no? De cómo voy a estar yo mañana, de qué situación se me va a dar. Entonces hay que estar ahí, en el presente. Y me has preguntado muchas cosas. Te iba a contestar a más, pero se me han olvidado. Tranquila, todo es perfecto. Mira, en ese momento, Mónica, que tú estás en esa situación, que no veías solución, ¿qué fue lo que a ti te ayudó? ¿Pediste ayuda? ¿Cómo fue tu proceso para que las personas que de alguna forma puedan estar sintonizando con esta energía también sientan que pedir ayuda cuando estamos en momentos así es importante? Porque a veces solas no podemos. Por muchos vídeos que queramos ver de crecimiento personal, por muchos libros, sí nos puede ampliar la mente, la perspectiva, pero de alguna forma siempre un acompañamiento es importante en momentos donde estamos en obscuridad, donde no sabemos bien qué camino tomar, pues eso, estamos perdidas, ¿no? ¿Cuál fue esa brújula que a ti te ayudó? Sí, aunque mira, yo te diría que en mi caso sí que fue un poco autodidacta, por eso ¿Ah, tardé lo que sí? tardé, o sea, yo pasé, el primer año fue muy duro. Yo después he tenido la suerte de acompañar a otras mamás en ese mismo proceso y ellas cuando sus hijos tenían 4 meses estaban bien. Entonces yo decía, qué bien, qué suerte poder ayudarlas ahora que ya tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? En aquel momento sí que es verdad que, bueno, sí, sí que hubo gente que me tendió una mano que de verdad a mí me servía, porque, a ver, realmente la gente de mi entorno me intentaba ayudar, pero esa ayuda no funcionaba. Fue cuando realmente yo conecté con mi ser interno, tuve la gran suerte de que mi hija consiguió ese efecto, ¿no? Pero sé que hay mucha gente que no lo puede hacer, o le cuesta mucho, o no confía. Fue cuando hice eso, cuando realmente me abrí a decir, a ver, no, yo voy a hacer las cosas desde aquí. A ver, yo tengo un punto un poco cabezota también, ¿no? Vamos a decirlo. Prefiero de llamarlo persistente, pero bueno, realmente es que si se me mete algo en la cabeza, se me mete. Entonces yo dije, si lo vuestro no funciona, dejadme con lo mío. La gente ahí siguió diciéndome, no, pero eso está mal, tienes que hacer esto. Y yo llegó un momento que dije, no quiero que me digáis más. Entonces digamos que yo ahí fui un poco contundente, pero me funcionó. Imagino que la contundencia salía del yo sé lo que hay que hacer, yo sé lo que hay que hacer y aquí hay una chispita que me está ayudando, ¿no? a conectar con ello. Pero claro, me ayudó pues sufriendo mucho. El primer año fue muy difícil. Y ya te digo que ahora que yo ofrezco esa ayuda a otras personas, pues mucho antes pueden hacer ese cambio, ese clic, ¿no? De entender las cosas, de me agarro a esta mano que me tiendes y ya todo es mucho más fácil. Y mira, te diría que Claro, incluso no solo para la maternidad que comentabas antes, ¿no? A mí fue la maternidad la que me hizo el gran clic de decir, si te guías por la mente, no funciona. Pero a partir de ahí yo lo sigo haciendo cada vez más, además, ¿no? O sea, cuanto más
trabajo en mí misma, cuando más trabajo en terapia con otras personas y más entiendes cómo funciona y ves los resultados, dices, vale, es que esto es para el día a día. O sea, la mente, Qué bueno. usarla lo justito, pero hay que dar poder a esa fuerza interior que tenemos todos, ¿no? A esa brújula, que es la que sabe. Es la que Eso es. sabe. Me encanta que comentes esto de cómo efectivamente fue a base de sufrimiento, porque a veces se entiende como no, queremos resultados rápidos, ¿verdad? Como yo digo de microondas, ¿no? Como un amor ya express, todo perfecto. Y tenemos que también aprender, y eso es lo que yo siempre digo también en mis talleres, en mis experiencias, de que todo es un proceso, de que vamos a abrazar el proceso, vamos a amar el proceso, porque a veces nos enfocamos siempre en el resultado, ¿no? Y ¿qué pasa con este paso a paso, con este proceso? En tu caso, dices algo muy valioso y es que tu terapia, o lo más significativo yo creo que aquí tú hiciste, ese anclaje, fue decir, no voy a escuchar estas voces externas porque me están generando esa ansiedad, acudir a esas voces. Ahora voy a empezar a escucharme a mí. Ahora voy a empezar a priorizarme a mí. Ahora voy yo a atenderme a mí y ahora voy a conectar yo realmente con mi propia voz y con mi propio ser esencial que sabe qué hacer ante esa situación. Entonces me parece muy valioso que comentes esta perla porque eso ya es un superaprendizaje, es un gran logro que yo te quiero reconocer, Mónica, hoy. Y aparte también traer ahora al escenario esa experiencia que tú tuviste con 13 años, donde justamente tú tuviste una neumonía y donde realmente faltaste mucho a la escuela y muchas personas de tu entorno decían que tú, te sugerían, ¿verdad?, que repitieses porque pues ya no ibas a tener el ritmo y demás. Y ahí, con esos 13 años, tú tomaste una decisión, al igual que tú ahora la tomaste cuando fuiste mamá. Y es que decías que no, que tú sentías que tu sitio era ese, ¿verdad? Con tus compañeras. Y además no solamente es que decidiste que no ibas a escuchar esas voces del exterior, sino que tú te aplicaste, aprobaste además con notable, o sea, súper bien, y de alguna forma ahí ya marcaste un antes y un después, porque ese para mí yo creo que fue un momento de esos decisivos donde dices, a ver, no voy a escucharte a ti lo que tú digas, sino me voy a escuchar a mí. Sí. Entonces yo quiero traer a colación esto porque a veces no somos conscientes de esos aprendizajes o de esas experiencias que vivimos a edades muy tempranas y ya somos nuestras propias coaches. Porque con 13 años tú diste una lección, hay una cátedra, Mónica. Claro, es que no nos damos cuenta que nuestra infancia es súper valiosa, tanto para mostrarnos las cosas que no están bien y que todavía se siguen repitiendo y hay que sanar, como para todos esos logros y todo eso que conseguimos, ¿no? Tenemos la infancia como eso que hacíamos hace unos años, que era, pues eso, jugar y poco más. No, cuando nacemos conectados, tenemos nuestra brújula súper activa, estamos ahí súper sabemos lo que queremos, actuamos desde aquí, ahí la razón no entra. O sea, tú pregúntale a un niño qué quieres y te lo dice claramente. No hace una lista de pros y contras para ver si eso le viene bien o no le viene bien. No, lo quiere y lo quiere, ¿no? Lo que pasa es que eso se nos va desconectando. Con 13 años, pues yo me imagino que andaría ahí, ¿no? Se me empezaría a desconectar, pero todavía estaría un poquito ahí activa. Entonces, sí que es verdad que ahí pasó esto, ¿no? Que todo el mundo otra vez me volvía a decir lo que se supone que era mejor para mí en función de ellos, claro, de sus criterios, de sus creencias, de su mentalidad, y yo dije que no. Quizá a mí lo que me ha ayudado a conectar con esa brújula ha sido eso, ¿no? Esa persistencia que te decía antes, el decir, no, 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 yo tengo tan claro que quiero esto para mí que me da igual lo que digas, o sea, yo voy a escucharme. Entonces, esa es la primera vez que yo tengo así una noción clara de haberlo hecho. Por eso después en el vídeo, en la grabación que hicimos, pues sale a colación, ¿no? Para recordarle a la Mónica agobiada que esto ya lo has hecho, lo puedes volver a hacer porque ya lo has hecho antes. Me encanta, Mónica. ¿Sabes por qué? Porque yo aquí me identifico mucho contigo porque justamente a mí me pasó de tener ese anclaje de valor,
porque yo así lo llamo, son anclajes de valor, anclajes que te ayudan para otras tomas de decisiones, de que yo ya una vez fui valiente, yo ya una vez lo hice. Eso es. Y yo en mi caso fue mi salida del armario, ¿no? Aquí en México se dice del closet, que yo tuve que hacer bueno, pues tuve que sacar ese coraje, ¿no? Para decir al mundo, bueno, a mi padre en este caso, mi orientación sexual. Entonces, qué importante es que tengamos anclajes de valor en nuestro día a día para transformar justamente cuando vengas esos momentos, ¿no? Entonces, tener este anclaje con 13 años me parece brillante, Mónica, porque ahí justamente lo que aprendiste fue a escuchar a tu corazón, te sentiste orgullosa y además la clave fue que el valor lo encontraste en ti. No hay que irse fuera, ¿verdad, Mónica? El valor lo encontraste en ti. Eso es. ¡Wow! Mónica, es que me emociona muchísimo porque hay muchas veces que estamos tan preocupadas por el reconocimiento externo, tan preocupadas por quedar bien, tan preocupadas por sentirnos aceptadas, integradas, por ser vistas, que nos olvidamos de que el primer paso es reconocernos a nosotras. Sí, yo reconozco que estas decisiones no fueron fáciles. O sea, fueron fáciles en el sentido que dije, lo hago y lo hago. Y bueno, la de los 13 años, sí, ahí no hubo repercusión, vamos a decir, ¿no? Porque todo salió conforme, no a lo que querían, pero sí a algo que era bueno para mí y para todos. Pero en el otro caso fue muy curioso porque cuando yo decidí, no, me voy a escuchar a mí y hacer lo que yo creo que es más conveniente para mí y para mi hija, todas las voces que se supone que estaban ahí para apoyarme, cuando vieron que yo me iba para otro lado, que no era el que ellos querían, como que se enfadaron, porque se lo tomaron como si haces lo contrario a lo que hago yo, es que me estás diciendo que yo lo hago mal, que no era para nada la intención, ¿sabes? O sea, la intención es, yo necesito buscar lo que a mí me haga feliz y a mi hija también, porque en esos momentos no éramos felices ninguna de las dos. Entonces, en esa búsqueda y en esa, yo lo hago porque esto es lo que nos viene bien a nosotras, la gente se alejó, se enfadó y yo al principio no lo entendía. Ahora, claro, con el paso de los años y todo el trabajo de terapia hacia afuera y hacia adentro, lo entiendo, ¿no? Entiendo que fue algo suyo, o sea, que se sintieron, eso, de alguna manera ofendidos, pero no era cosa mía, era su percepción, ¿no? Su percepción porque eso activó sus propias heridas y sus propias inseguridades. Claro. Entonces, no es el camino más fácil, pero para mí es el más satisfactorio y el único posible. El otro, Desde luego. el otro no. Y lo dices tú, al final, mira, llevas en tu logo, tienes ahí dos corazones con una gran sonrisa. Y es que qué importante es que nuestro corazón esté en armonía con lo que sentimos, con lo que expresamos, ¿no? Con lo que manifestamos. Y ahora, ¿cómo es tu relación con tu niña, con Sara? Cuéntanos, ¿cómo ha transformado toda esa situación? En plena adolescencia está. Pero yo siempre digo que gracias a eso, a esa conexión que yo tuve, toda su educación y toda su infancia, toda su crianza, fue a favor de ella, por así decirlo, ¿no? O sea, yo intenté siempre no hacer nada, a ver, que al final siempre hay cosas que no salen como uno quiere, ¿no? O el otro las percibe de otra manera, pero yo intenté siempre no ir en contra de su voluntad. Por ejemplo, algo que nos pasaba muy a menudo, íbamos a una que no me sale, a una actividad dedicada para niños. Y resulta que llegábamos allí y la música estaba muy alta. Y a mi hija le molestaba. Yo cogía a mi hija y me marchaba. Bueno, pues todas las voces de toda la gente que estaba alrededor, conocidos y no conocidos, era, pero no te marches, que se acostumbre. Y yo decía, pero vamos a ver, si yo vengo a un espectáculo para niños y mi hija, que es la niña, no está disfrutando, ¿para qué me voy a quedar? Que no vengo a verlo yo, que es para ella. Y entonces me marchaba. Y, y no, pues no, la gente no lo entendía, les parecía mal todo esto, ¿sabes? Claro. Al final es el aprender también a poner límites y a no hacer caso a esas voces de los demás, sino a tu propia voz, a esa voz de madre, a esa voz que te dice, pues no, voy a proteger a mi hija de esta forma, ¿no? La voy a educar de esta forma. Claro. Me encanta. Y ahora, ¿cómo
ayudas a las personas, Mónica, con esa terapia de desbloqueo integral? ¿Cuáles son los casos más comunes que te encuentras de personas que vienen contigo? Pues mira, hay todo tipo de personas, porque eso va para cualquier persona, ¿no? Pero sí que es verdad que como yo he estado durante años trabajando, ayudando a las mamás con, pues eso, un poco a que pudieran hacer lo que yo había hecho, ¿no? A activar su brújula y a conectarse con ellas mismas, pues sigo trabajando con mamás. Y claro, con el paso de estos años y las nuevas terapias que he ido incorporando, lo que me he dado cuenta es que lo que ocurre es que cuando esas mamás se convierten en mamás, se les activan todas las heridas y todas las inseguridades que tienen de sus propias niñas, ellas mismas como niñas. Entonces, claro, ahí es donde de repente dices, ¿qué hago con esto? ¿Cómo voy a atender a mi hijo? Si resulta que yo como niña me siento ahora mismo perdida porque me faltan ciertas cosas que no tuve en ese momento. Entonces, al final, la terapia, casi en el 100% de los casos, va enfocada a sanar a esos niños, porque las limitaciones que tenemos ahora en el presente vienen por lo que vivieron esos niños, esas niñas, ¿no? Que fuimos, que no fueron, pues eso, todos tenemos casos, nos acordemos o no, de momentos en los que no nos dieron lo que en ese momento queríamos, o se fueron y nos quedamos ahí solos y queríamos ir con los papás, ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahí, como niño, tú te sientes abandonado, te sientes rechazado, sientes que te han dicho que iban a hacer una cosa y no la han hecho, pues te sientes traicionado, o sea, se empiezan a despertar una serie de heridas que, claro, como eres niño, no sabes ni gestionar, ¿no? A veces incluso cuando eres bebé pasan esas cosas y no se gestionan. Lo que hace es que tu cuerpo lo almacena en forma de emoción, de sentimiento y se bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Te conviertes en madre o te haces adulto y aparece una circunstancia que te despierta todo eso, que tenías dormido ahí, olvidado, y vuelve a salir. Es como cuando tú tienes una herida que no ha cicatrizado, cuando le echas alcohol, duele, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Claro. Tienes una herida que te produjo cuando eras pequeña y no se cicatrizó porque no supiste cómo hacerlo, y de repente llega tu hija, se pone a llorar, por ejemplo, como hacía la mía, que lloraba mogollón, y yo me ponía fatal. ¿Por qué? Porque estaba conectando conmigo misma cuando era niña y lloraba de esa manera, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, ha sido unos años de trabajar con las mamás, un poco con la experiencia que yo estaba teniendo, y ahora ya es mucho más, es decir, vamos a sanar a vuestras niñas, porque sanando a tu niña, tú como adulta vas a estar mejor y vas a poder cuidar a tu hija. Entonces, ese proceso es el más común que hay ahora, que estoy viviendo ahora, ¿no? Y siempre, la respuesta casi siempre está en la infancia, en la nuestra Wow, me y en la encanta, suya. me encanta. O sea, realmente apoyas muchísimo a esas madres porque en ese despertar del ser madre afloran todas esas heridas emocionales que no han sido sanadas, que te espeja tu propia hija o hijo y de alguna forma para ser mejor madre es importante pues sanarse previamente porque si no al final estamos repitiendo esos patrones y que tú hayas vivido justamente ese proceso es lo que te acredita y da testimonio de que se puede hacer porque hay que tener ese valor, Mónica, de decir no a estas ideas, a estas creencias de la sociedad para decirte sí a ti. Es un nuevo modelo de educar, ¿no? Desde esa sanidad previamente que tienes que tener tú, de esa autoconsciencia. Porque el tema yo creo que es que al final se repiten los patrones porque no somos conscientes. Claro. Y por tanto estamos repitiendo con los hijos lo mismo que nos han educado, no cuestionamos nada. Si las creencias que nos dijeron nuestros padres realmente son verdad o no, porque cuántas creencias ahora que estoy dando en talleres y conferencias yo cuento, ¿no? Cómo hemos vivido con creencias del tipo que los hombres no lloran o que calladita estás más bonita. Y claro, si tú seguimos repitiendo estos patrones, ¿qué le estamos transmitiendo a los hijos? ¿Qué creencias? Bueno, mira, a mí eso me pasa con ese ejemplo precisamente que has puesto, que afortunadamente yo trabajo mucho con mamás y con los niños también, y cada vez más con papás también. Bueno, y con hombres que no son padres. Ya te digo que al final, bueno, todos tenemos a nuestros niños interiores heridos, entonces la maternidad despierta muchas cosas, pero otros temas también.
Entonces lo que me encuentro es que las mujeres somos en la gran mayoría mucho más capaces de interpretar qué emociones estamos sintiendo, pero los hombres no. O sea, está tan asimilado que los hombres no lloran, que los hombres no expresan, que los hombres no pueden, que cuando le dices, ¿y tú qué sientes? Uy, empiezan a revolverse en la silla, a hacer así, y dice, pues no sé, mal, me encuentro mal, y no son capaces de poner nombre a ese malestar. Entonces es importante quitar todas esas creencias, las nuestras primero, ¿no? Por lo que dices tú, si yo tengo mis creencias, a mis hijos les voy a educar en base a esas creencias, quiera o no quiera, porque están en el subconsciente y el subconsciente es el motor que nos lleva. Entonces, Claro. hay que quitar todo eso. Mira, nos comenta Gabriela desde México que dice cómo rompemos los patrones. Sí, pues, Mónica. claro, lo primero de todo es tomar conciencia de ellos, ¿no? Tú no puedes romper un patrón o cambiar un comportamiento si no tienes ni idea de lo que está pasando. Hay algunos que son fáciles de ver, que solo con el día a día te das cuenta y dices, vamos a ver, si siempre estoy haciendo esto, que es justo lo contrario de lo que tendría que hacer para sentirme bien. Es fácil. Otras veces no, porque están muy, muy, muy escondidos. Y entonces ahí pues hay que hacer un trabajo de terapia, de mirar, de buscar a ver lo que hay y demás. Ahora mismo hay muchas terapias, la que hago yo, Sama, por ejemplo, es fantástica para eso, porque no necesitas saber cuál es el problema, sino que accedes al subconsciente, que ahí está toda la información, ahí ya se sabe dónde está. Entonces directamente vamos ahí y buscamos, a ver, detectamos el patrón y ya se puede cambiar. Es como una reprogramación, como si tuvieras un programa de ordenador que tiene un patrón y de repente ese patrón dices, esto a mí no me funciona bien. Pues lo formateamos, limpiamos esa información que hay en ese patrón y ponemos otro nuevo. Esto es un poco lo que hacen estas terapias, ese cambio. Pero para eso además hay que liberar toda la emoción, toda la carga emocional que hay asociada. Y además es una técnica, la de Sama, que se puede hacer también a distancia. Se puede hacer a distancia y funciona muy bien porque trabajas eso con el subconsciente de la persona, o sea, es a nivel energético y contiene muy buenos resultados. O sea, da igual que la persona esté aquí a mi lado, que esté en el otro lado del mundo, que la energía funciona exactamente igual. Excelente. Pues qué interesante, Mónica, te agradezco muchísimo este tiempo en el que nos has dado efectivamente ese elixir, ese mensaje. Y a mí me gusta siempre terminar las entrevistas con un mensaje. Es decir, si tú tuvieras ahora mismo que decirle a tu yo de hace esos 15 años una palabra o una frase, ¿cuál sería? Para que de alguna forma podamos anclar ya esta experiencia, esta comunicación que hemos tenido hoy, que sería para nuestras oyentes, ¿no? Las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería esa frase con la que te despedirías de esto es lo que a mí me funcionó, me ayudó, ¿cuál sería? Sí, pues un poco lo que has comentado tú antes, que creo que era una de las cosas que te iba a decir y se me ha olvidado, como hemos hablado de tantas cosas, que es importante parar, ¿no? Que si vamos corriendo en automático, ahí no nos da tiempo a ver ni qué patrones tenemos bien, ni lo que quiero hacer, ni lo que no quiero hacer, simplemente nos van llegando las cosas, las vamos capeando, sobreviviendo como podemos, pero sin aprender nada y sin mejorar nada. Entonces el consejo es, toma unos minutos, relájate, o sea, haz algo para bajar un poco el ruido mental sobre todo, ¿no? Tenemos mucho ruido en la cabeza, muchísimo. ¿No? Lo que hablábamos antes de la gente mental, en general todo el mundo piensa, o sea, utiliza la cabeza muchísimo. Si tenemos esto lleno de cosas, no podemos escuchar aquí. Entonces, el consejo dedícate unos minutos para ti, vete a un lugar que te haga eso, estar relajado, estar tranquilo y escucha. O sea, el primer paso es escuchar. Y escuchas y te vas a dar cuenta si lo que haces te va bien, no te va bien, si te sientes cómodo con tu vida. O sea, es la manera de decir, de tomar conciencia, ¿no? De decir, vale, me siento fatal, la vida que tengo ahora mismo es una mierda, no me gusta nada, hablando claro. Pero para eso te tienes que dar cuenta. Y una vez que te das cuenta ya puedes tomar decisiones. Pues a ver qué puedo hacer
hacer, qué no puedo hacer, lo puedo hacer solo, necesito ayuda. Entonces, parar y escuchar. Es el consejo. Pues muchísimas gracias, Mónica San Martín, terapeuta de gestión y liberación emocional, escritora. Gracias por traernos toda esta medicina, este elixir, lo que a ti te ha ayudado a transformar tu vida y que ahora guías y acompañas a otras personas en este arte de acomodar, de parar, de escuchar y sobre todo de abrazar la maternidad desde un lugar más sano, más saludable y más nutritivo para la sociedad, para una misma, para la familia. ¿Dónde te podemos encontrar, Mónica San Martín? Pues tengo una página web con mi nombre, para que sea fácil encontrarme, monicasanmartin.com, y en Instagram, Mónica San Martín Sahama, y por aquí mismo. Aquí en la publicación ponemos ahora también los datos y nos pueden encontrar. Excelente. Pues Mónica San Martín, muchísimas gracias. Os invito a todas las personas a que veáis la entrevista del cara a cara que Mónica San Martín nos ofreció, donde nos cuenta más detenidamente cómo fue su paso a paso, cómo ella hace 15 años pues se sentía totalmente abrumada, insegura y no sabía qué camino tomar, y cómo ella fue siendo consciente de esas áreas de oportunidad, de cómo hizo ella, cómo ella se autoconectó consigo misma y encontró ese elixir. Hoy en día pues guía a muchas mujeres, muchas personas en este arte de vivir con más sanidad. Así que gracias, gracias, gracias. Por aquí tenemos a Consuelo, muchas gracias, muy buenos consejos. Gabriela dice gracias por compartir. Y bueno, pues muchas personas que se han sumado por aquí también, que están vibrantes. Así que gracias, gracias, gracias. El próximo martes tendremos otra entrevista inspiradora. Así que gracias por estar, gracias por ser. Nos vemos, nos escuchamos y nos sintonizamos aquí. Gracias. Gracias. Chao.